Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos estudiantes? Bienvenidos a esta sesión número 10 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación que hemos preparado con mucho cariño junto a las profesoras Andrea Ara, María Constanza Ulloa, Constanza Duarte y quien les habla, Ruth Núñez. En esta sesión aprenderemos a inferir el significado de una palabra a partir de su contexto. ¿Están listos? ¿Qué recursos necesitaremos para esta clase? Un espacio limpio y ordenado en el que puedas trabajar y estudiar bien, tu libro de lenguaje, tu lápiz cazador, tu estuche con tus materiales y tu cuaderno de lenguaje. Este símbolo lo utilizaremos cada vez que necesitemos detener el video. Ahora, si te falta alguna de estas cosas, detén el video, reúnelas y luego continúa con la clase. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Recuerdas el objetivo del lenguaje de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? El lenguaje, hoy aprenderemos a inferir el significado de una palabra a partir de su contexto. ¿Cómo crees que podríamos lograr el objetivo de esta clase? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? ¿Recuerdas el objetivo de orientación de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? En orientación, hoy aprenderemos a manifestar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje. Análisis del objetivo de orientación. ¿Qué aprenderemos? A manifestar hábitos y actitudes. ¿De qué tipo? De esfuerzo e interés. ¿Para qué? Para favorecer nuestro aprendizaje. Pensemos un momento. ¿Recuerdas lo que eran los hábitos? Sí, eran aquellas cosas que repetimos todos los días. ¿Crees que es importante tener hábitos para estudiar? Por ejemplo, tener una rutina diaria de estudio. ¿Recuerdas lo que eran las actitudes? Muy bien. Era la disposición con la que nosotros hacemos las cosas. ¿Influye de alguna manera la actitud o la disposición con la que nosotros estudiamos en el aprendizaje que logramos? ¿Será lo mismo estudiar con una mala actitud, sin ganas y enojados, que estudiar con muchas ganas queriendo aprender? Mira, te recuerdo nuestro desafío de la clase pasada. Vamos a ver si pudiste lograr todo lo que nos propusimos. Primero teníamos que entregar a tiempo nuestras tareas y trabajo. ¿Lo lograste? El segundo hábito era organizar y planificar el uso de tu tiempo para alcanzar tus metas. ¿Pudiste hacerlo? Registrar diariamente tareas, pruebas y responsabilidades. Y la última, mantener tus útiles libros y cuadernos ordenados. ¡Felicitaciones! Estoy segura de que pudiste lograrlo. Vas muy bien hasta ahora. Te invito a continuar estableciendo hábitos y rutinas de estudio dentro de tu vida diaria. Recordemos lo visto en clases anteriores. Hace 2 clases aprendimos a identificar el ambiente social en una narración. La clase pasada aprendimos a interpretar expresiones del lenguaje figurado. Y en esta clase aprenderemos a inferir el significado de una palabra según su contexto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para poder comprender mejor los textos que leemos. Pero además, todo esto nos permite desarrollar habilidades cognitivas, o sea, del pensamiento, y también habilidades comunicativas, que estas habilidades nos ayudarán a poder entender mejor a las personas que nos rodean y saber comunicarnos mejor con ellas. Análisis del objetivo del lenguaje. ¿Cuál es la habilidad en esta clase? Inferir, muy bien. ¿Y sabes lo que es inferir? Inferir es sacar una conclusión. ¿Cómo? Sí, sacar una conclusión a partir de muchas pistas que podemos encontrar en un lugar. Hay pistas concretas, nosotros las reunimos y sacamos una conclusión a partir de ellas. Piensa en un ejemplo en donde hayas tenido que inferir algo. ¿Qué vamos a inferir en esta clase? El significado de una palabra. ¿Cómo podemos saber el significado de una palabra? ¿Solamente el diccionario nos ayuda a saber el significado? ¿Cómo lograbas entender, por ejemplo, una palabra que nunca habías escuchado, pero que luego escuchabas una y otra vez a distintas personas? ¿Lograste entender alguna vez el significado de una palabra luego de haberla escuchado muchas veces en distintos contextos, con distintas personas? Eso es algo parecido a lo que haremos hoy. Hoy vamos a aprender el significado de las palabras a partir del contexto en el que éstas se encuentran.
como esto es un poquito complicado, recordemos que tenemos que demostrar rigurosidad y perseverancia en todo el proceso de esta clase para que logremos este objetivo. Vamos a ver el paso a paso de cómo podemos lograrlo. Para poder lograr el objetivo, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es inferir. Inferir es extraer una información usando claves del texto. De este modo, es posible deducir el significado de las palabras desconocidas. Aquí hay una pista. Sí, las claves del texto. Más adelante veremos lo que significa. Para esto se debe comprender el contexto de la palabra nueva, es decir, las oraciones que la rodean, pues contienen estas claves o pistas. Al entender el contexto de una palabra se comprende su significado porque se relaciona con otras palabras del texto. Las palabras no están solitas, tienen palabras que las rodean y todas están relacionadas. Ahora, para que entendamos mucho mejor a qué se refiere todo esto, tenemos un ejemplo de un texto en donde yo te voy a desafiar, a que puedas ir pensando en cuál es la palabra que falta. Fíjate que hay muchas palabras que no están, que las sacamos, pero el texto sigue teniendo el mismo sentido. Por lo tanto, te vas a dar cuenta al final que lograste entender el tema. 2 desafíos. Primero, trata de ir pensando cuáles son las palabras que podrían ir en esos espacios a la medida que lo vamos leyendo, y luego al terminar la lectura, piensa de qué está hablando este texto. A ver si lo logras. Imagina que estás en tu casa sentado en una y mientras miras, de pronto el lugar en donde estás sentado a moverse. Las lámparas se balancean, las ventanas vibran y los objetos de los estantes. Todo dura unos pocos, después de los cuales la tranquilidad. ¿Lograste pensar en palabras que podían completar el texto? ¿Lograste darte cuenta de qué está hablando este texto? Ahora veremos la última parte del texto para revisar si pudiste acertar en tu predicción. No hay dudas, lo que acabas de experimentar es un terremoto. Si pensaste en un temblor, también está bien. Vamos ahora a ver la siguiente parte, que son las claves del texto que nos ayudarán a inferir el significado de las palabras. La clave la vamos a entender como si fuese una llave que nos ayuda a acceder al significado de la palabra. Las llaves que nos van a ayudar, o las pistas que nos van a ayudar, serán identificar el tema del que se está hablando, encontrar los sinónimos de la palabra si es que los hay, los antónimos si es que los hay, y finalmente en algunos casos encontrarán la definición un poquito más adelante de donde se menciona la palabra. Debes fijarte en todas estas pistas y probar todas estas llaves para poder ver cuál te ayuda a entender el significado de la palabra que estás buscando. Ahora, ¿cuáles son los pasos concretos del diálogo interrogativo que nos ayudarán a entender el significado de una palabra? El primer paso es observar el contexto de la palabra. Este paso lo reconocemos a través de este símbolo. Aquí aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y le preguntamos al texto, ¿de qué se está hablando en el contexto de la palabra? Recuerda prestar atención a todas las claves contextuales que pueden rodear a esta palabra. Luego, en el paso 2, pensamos en el sentido que podría tener la palabra en ese contexto. Este paso lo identificamos a través de este símbolo, porque aquí aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y le preguntamos al texto, ¿a qué se refiere la palabra? Recordemos que en este símbolo juntamos todas las claves o pistas que encontramos para poder entender un poquito mejor a qué se refiere esta palabra. Finalmente, en el paso 3, vamos a pensar en el significado que podría tener la palabra dentro de este contexto. Este paso lo reconocemos a través de este símbolo y respondemos la pregunta, ¿qué significa esta palabra? ¿En qué otra asignatura me puede servir aplicar estos pasos? ¿En historia y en ciencias? Sí, a veces tenemos que leer textos un poco complejos con palabras que no conocemos muy bien, pero su contexto nos ayudará a entenderlas mucho mejor.
Pasamos entonces a revisar nuestra ruta de aprendizaje. Lo que haremos en esta clase será inferir el significado contextual de las palabras. Todo esto demostrando rigurosidad y perseverancia en el proceso sin darnos por vencidos. ¿Cómo manejamos la ansiedad? A través del menú de la clase. Lo primero que haremos será leer el texto ¿Qué es un suricato? De la página 87 de tu libro. Puedes buscarlo desde ya. Luego determinaremos el significado contextual de una palabra para después reflexionar sobre el logro de tu aprendizaje y finalmente responder el ticket de salida. Atención, te presento desde ya el ticket de salida de esta clase 10 de lenguaje. Antes de leer, ¿qué es un suricato? ¿Qué tipo de texto te imaginas que será el que vamos a leer? ¿Será una leyenda, un mito, un artículo informativo, una noticia? ¿Qué será? Observa la imagen. ¿Qué dirá sobre el suricato este texto? Te invito a leer con un objetivo. Mientras leas el texto, intenta prestar atención a las palabras desconocidas para ti y trata de asignarles un significado de acuerdo a su contexto. ¿Qué es un suricato? El nombre científico del suricato es Suricata suricata y es oriundo del desierto de Kalahari y del desierto de Namib en África. Ahora, sigue leyendo tú, usa tu libro de lenguaje y lee en voz alta. Recuerda prestar atención a las palabras que te parecen desconocidas y trata de entenderlas de acuerdo a su contexto. Detén este video, termina tu lectura y luego continúa con la clase. Ahora pasamos a las preguntas. Recuerda trabajar con rigurosidad y perseverancia. No nos demos por vencidos hasta lograr el objetivo. Lo estás haciendo muy bien hasta ahora. Define con tus palabras lo que crees que significa la palabra oriundo subrayada en el texto. Explica cómo llegaste a esa conclusión. ¿Qué me pide la pregunta? Que elabore una definición con mis palabras sobre el significado de la palabra oriundo y me dice que está subrayada en el texto, así que la buscaremos más adelante. Luego de eso tenemos que explicar cómo llegamos a esa conclusión, o sea, cómo supimos el significado. ¿Qué me pide la pregunta? Inferir el significado por contexto. Recuerda elaborar una respuesta completa. ¿Cómo lograremos responder? Primero tenemos que volver a leer y buscar la palabra oriundo que está subrayada en el texto. Búscala. ¿La encontraste? Ahora tenemos que seguir los pasos del diálogo interrogativo para elaborar nuestra inferencia. ¿Recuerdas el primer paso que había que hacer? Sí, tenemos que responder a la pregunta, ¿de qué se está hablando en el contexto de la palabra oriundo? Luego, ¿recuerdas este paso? ¿Qué teníamos que hacer aquí? Exacto, teníamos que buscar todas las claves contextuales y preguntarnos ¿a qué se refiere la palabra? Juntábamos todas estas pistas y tratábamos de entender a qué se está refiriendo la palabra. Finalmente, ¿recuerdas el paso final? Sí, teníamos que explicar qué significa esta palabra. Ahora detén este video, escribe tu respuesta en tu cuaderno y luego revisamos. Pasamos a revisar nuestra actividad. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer siempre es iniciar nuestra respuesta utilizando lo mismo que dice la pregunta, así no se nos escapa nada. Yo creo que la palabra oriundo subrayada en el texto significa, y ahora decimos, que pertenece o que es originario de un lugar, en este caso del desierto africano. Luego me pide la pregunta que explique cómo llegamos a esa conclusión, así es que vamos al segundo paso. Logré llegar a esta conclusión siguiendo los pasos del diálogo interrogativo y aquí los explicamos. Primero me di cuenta que el tema del que se estaba hablando era el lugar en el que vivía el suricato. Luego me fijé que la palabra se usaba para referirse a que el suricato era o vivía en los desiertos de Kalahari y Namib. Finalmente, pude darme cuenta que la palabra oriundo se usó para decir que el suricato era y vivía o pertenecía a ese lugar. Así supe el significado. Fíjate que la conclusión a la que uno llega al final es lo mismo que nos sirve para responder la pregunta inicial. Ticket de salida.
Recuerda elaborar una respuesta completa. Define con tus palabras lo que crees que significa la palabra afable subrayada en el texto. Explica cómo llegaste a esa conclusión. Aquí, recuerda enviar la fotografía de tus respuestas a tu profesora. Metacognición. Reflexiona sobre tu aprendizaje. Primero, ¿qué hemos aprendido hoy? El objetivo en esta clase era inferir el significado de una palabra a partir de su contexto. ¿Pudiste lograrlo? ¿Cómo lo hemos aprendido? Aplicando el diálogo interrogativo, usando claves contextuales y demostrando rigurosidad y perseverancia. ¿Para qué nos sirve haber aprendido todo esto? Para entender el significado de las palabras que desconocemos. ¿Y en qué otras ocasiones podemos utilizar lo aprendido en esta clase? Lo podemos utilizar en las otras asignaturas como ciencias o historia y también, cuando desconozcamos el significado de las palabras, poder entenderlas a partir del contexto en el que éstas se utilizan. ¿Qué fue lo que más te costó entender o aprender? ¿Qué propones para resolver las dificultades que tuviste? ¿Qué actitudes y hábitos de esfuerzo e interés te ayudaron a lograr el objetivo de esta clase? ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo en relación al tema de esta clase? Autoevaluación. Reflexiona sobre tu aprendizaje. Utiliza la carita feliz cuando estés muy seguro de haberlo logrado, la siguiente cuando no estés muy seguro y la última cuando piensas que no pudiste hacerlo. Demostré rigurosidad y perseverancia mientras hacía mis tareas de la clase. Logré finalizar las actividades propuestas dejando registro en mi cuaderno de lenguaje. Terminé el ticket de salida para enviarlo a mi profesora jefe. Manifesté hábitos de actitudes de esfuerzo e interés para lograr el objetivo de esta clase. Muy buen trabajo, estoy orgullosa de tus logros. Hemos llegado al fin de esta sesión 10. En caso de tener cualquier duda, puedes comunicarte con tus profesoras jefes en los canales que hemos establecido para ello. Te mando un beso y un abrazo gigante. Nos vemos la próxima clase.